Muy bien. Primer ejemplo. En el circuito mostrado, cada condensador tiene una capacidad de C1 igual a C3 igual a C4 de 10 microfaradios, ¿no? Esa U es microfaradios, o sea, 10 a la menos 6. C2, 5 microfaradios, C5, 6 microfaradios y C6, 15 microfaradios. Y el generador, una FEM de 6 voltios. Determinar A, la capacidad equivalente del condensador, ¿sí? La capacidad equivalente del condensador, que reemplaza la combinación. B, la carga de cada condensador. C, la tensión aplicada a cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a empezar explicando porque no hemos visto antes algunos términos. Primero, una FEM de 6 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, FEM, el término FEM, hace alusión a la fuerza electromotriz. Electromotriz. ¿Qué cosa es? Bueno, básicamente el nombre es más bien físico. Desde el punto de vista más técnico, ¿sí? Una FEM es todo dispositivo que es capaz de mover, desplazar los electrones. En términos simples, una FEM, que también se le denota así como una E, ya es una fuente de energía. En términos más técnicos, puede ser una batería, una pila, ¿sí? Un generador, como una fuente, estas fuentes que utilizamos para las computadoras, o simplemente un toma corriente. Todos esos elementos son capaces, esas son fuentes de energía, ¿y qué es lo que hacen? Producen una fuerza electromotriz, o sea, mueven electrones, entregan electrones y reciben electrones, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuál es su simbología? Bueno, es una raya grande y una raya pequeña, que suele ser a veces un poquito más gruesa, con dos líneas a los costados, así. Cuando vean esto, no es otra cosa que una batería. El signo positivo, o tiene terminales la batería, equivale a la raya mayor, y el signo negativo a la raya más chiquita. ¿Listo? Aquí podemos ver una FEM. Para los físicos, el término es FEM, podemos decir que es una pila, una batería de 6 voltios, ¿correcto? ¿Listo? Esa es una FEM. El otro símbolo ya lo habíamos mencionado. El otro símbolo es un condensador o capacitor, ¿no? Capacitor es un término más bien físico. Para los técnicos es un condensador. No es otra cosa que dos rayas paralelas, ¿no? Del mismo tamaño, por supuesto, con sus líneas. A diferencia de este que tiene una raya más grande y otra más corta, por supuesto. ¿Listo? Ahora, la batería, la, la FEM, la FEM, ya, que produce una fuerza electromotriz, se distingue a través de su parámetro que es el voltaje. Se le dice en términos técnicos voltaje, ¿no es cierto? Eso sí, todos conocemos por nuestra vida cotidiana, voltaje. Por ejemplo, hay baterías de 9 voltios, las pilas más pequeñas son de 1,5 voltios, ¿no? Las tomas de corriente de nuestra casa son de 200 voltios, aunque hay una variación en ese término porque es corriente alterna, igual es voltaje. Voltaje, desde el punto de vista técnico, para nosotros se refiere a la diferencia, diferencia de potencial. Ya habíamos hablado antes de la diferencia de potencial, ¿correcto? Habíamos hablado cuando teníamos un potencial producido por una carga. Cuando hay una diferencia de potencial, en términos simples, hay una diferencia de potencial, las cargas pueden moverse, producir electricidad. Bueno, acá hay una diferencia de potencial.
Uno de los terminales de la batería es el positivo, es un potencial positivo, y el otro terminal es un potencial negativo. Cuando yo tengo esta diferencia de potencial, ya soy capaz de mover los electrones y por lo tanto de producir una corriente. ¿Listo? ¿Sí? Eso es una diferencia de potencial. En términos simples, el voltaje de una pila. Para nosotros los físicos, desde el punto de vista física, diferencia de potencial, que normalmente se le pone delta de B como una diferencia, ¿no? Por ejemplo, decíamos AB, que no era la otra cosa que BB menos BA, ¿no? La diferencia de los potenciales, de estos dos potenciales. En el caso de esta batería, la diferencia de potencial, la diferencia de potencial de la batería es 6 voltios. ¿Correcto? Muy bien. Explicado estos términos, respecto a condensadores, hay que analizar lo siguiente. ¿Sí? Muy bien. Dice, quiero hallar la capacidad equivalente del condensador. Capacidad, capacidad equivalente, equivalente. ¿Ya? La capacidad equivalente hace referencia, ¿ya?, a sustituir estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condensadores por uno solo. Y quiero saber que al reemplazar todos estos 6 condensadores por uno solo, ¿cuánto vale ese condensador que va a llamarse C equivalente? ¿Correcto? Entonces, para eso hay que ver cómo están asociados estos condensadores, en serie o en paralelo. Este ejercicio tiene un detalle en particular. Reconociendo aquí, mira, ¿cómo reconocemos que dos condensadores están en serie? Acá hay un condensador y aquí hay otro. Cuando están unidos por un solo extremo, por uno, vamos a ponerlo acá en rojo, por un solo extremo, se dice que están en serie. Los otros dos brazos, digamos que son las patitas del condensador, son brazos, solo están tomados de la mano por por un solo extremo. Se dice que están en serie. Y se dice que están en paralelos cuando los condensadores, vamos a ponerlos así, cada uno con sus brazos, digámoslo así, con sus patitas, se toman ambos de la mano por sus dos extremos. Entonces, aquí estos condensadores se han tomado en un extremo y en el otro. Cuando están así, se dice que están en paralelo. Paralelo. Entonces, según estén combinados en serie o en paralelo, se aplican las fórmulas que hemos visto en la clase del día lunes. Asociación en serie o asociación en paralelo. ¿Correcto? Otro detalle más. Para la combinación en serie, si aparece, por decir, otro condensador, lo que estoy haciendo en verde, si yo pusiera otro condensador en el mismo punto donde se toma la mano, deja de ser serie. Entonces, serie se acepta si solo dos condensadores se toman por la mano, o sea, según una pareja, se emparejan, ¿ya? Pero no aceptan un tercero. Sin embargo, en paralelo, aquí están tomados de ambas manos, y si aparece un tercero por acá, ¿deja de ser paralelo? No, no deja de ser paralelo. En paralelo, por lo tanto, pueden asociarse dos, tres o más condensadores unidos a un punto en común, a este punto de acá, que lo vamos a llamar, por decir, A, y a este punto B. Digamos que todos estos tres están conectados al mismo punto, porque este de acá es el mismo punto A y este de abajo es el mismo punto B. ¿Listo? Entonces, en paralelo se pueden conectar más, pero en serie no acepta un tercero. ¿Está claro? Esos detalles hay que definir para poder discernir si estos condensadores están en serie o en paralelo. ¿Listo? Ajá. Recordando un poco más, si están en serie o si están en paralelo, tienen cada uno una fórmula. Digamos, este es un condensador C1, este es un condensador C2,
hay C1, C2. Si están en serie, como dijimos, que la capacidad equivalente sería una sumatoria inversa, es decir, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 a la menos 1. Se suman inversamente y se invierte el resultado. En cambio, si es en paralelo, la capacidad equivalente solo es la suma directa de C1 más C2. ¿Está claro? Eso es lo que hay que determinar en esta primera parte. Valga el recordatorio de cómo funciona y es lo que tenemos que hacer para la parte A. ¿Listo? Vamos a encasillar aquí nuestra teoría. Muy bien, entonces vamos a trabajar, pero necesitamos analizar este condensador de acá. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién me puede decir qué condensadores están en serie o qué condensadores están en paralelo? No podemos agruparlos todos a la vez. Hay que agarrar dos. Díganme dos que estén o en serie o en paralelos. Este que está en circulado es la fuente. No me interesa, de momento no me interesa ver la fuente. Quiero agarrar esta maraña de condensadores y reducirla a uno solo, pero quiero ver cómo están asociados. C1, C2, C3 en serie. C1, C2, C3. Sí, C1, C2 y C3 podrían estar en serie, pero recuerden que Ya hay C1 y un condensador claro, más. el tercero no cuenta, ¿no? Si hay un tercero, acá este de acá, C5 está metido en medio de C1 y C2, es como, imagínense que es una pareja, ¿no? No admite al tercero, pues, ¿no? El tercero no va. C3 y C4 en paralelo. C3 y C4 están en par. Claro, mire, si miren todos los demás, C1 podría estar con C2, pero no funciona porque hay un C5 interponiéndose. C2 y C3 podrían, pero C4 se interpone, ¿no? C5 y C6, no. C3 y C4 sí, porque miren, piensen en estos bracitos como alambres, ¿no? Acá C3 y C4, digamos que se unen acá en este punto rojito que estoy marcando, y aquí también. Están tomados de la mano, y como ya dijimos, en paralelo, puede haber otro tomando de la mano al C3 o al C4, no importa. Digamos que en la conexión en paralelo son más tolerantes y aceptan un tercero o un cuarto o alguien más, ¿no? ¿Sí? Digamos, no importa, sigue siendo paralelo, pero en serie no. Entonces, muy bien. Otra forma de distinguirlo con claridad, jóvenes, se las voy a mostrar, si todavía se pierden, no es tan sencillo siempre, es darle nombres a cada unión. Por ejemplo, acá está la fuente, voy a poner de un extremo a este punto, lo voy a llamar B. Si yo sigo el camino mientras no me cruce con ningún elemento más que con cables, sigue llamándose B. Miren, avanzo hasta este punto. No ha habido nada, así que esto sigue siendo B, ¿no? Avanzo hasta acá. No ha habido ningún otro elemento, sigue siendo B. Avanzo aquí, sigue siendo B. Hasta aquí, sigue siendo. Todo esto es el mismo punto, porque yo podría agarrar esas 1, 2, 3, 4, 5 brazos y juntarlos todos en un nudo. Es el mismo punto, solo que está aquí más ordenadito. Bueno, no puedo pasar al otro lado porque hay otro elemento ya, ¿no? Ya no es B. Digamos que en este extremo, empecemos por otro lado, esto es A. Aquí no hay ningún elemento, así que se sigue llamando A. Aquí se sigue llamando A. Muy bien, hasta ahí llegué. De aquí hasta acá abajo ya no puede ser, no es B, obviamente, ni es A, así que lo voy a llamar C. Este punto y este son iguales, ¿no? Sigue siendo C. No hay más. Y salto acá. Este punto no es ni A, ni B, ni C, así que tiene que ser D. Y aquí D. Ahora creo que nos podemos dar cuenta con mayor facilidad. Fíjense en el detalle acá. Si este punto era A, entonces, uno de los brazos está en A de C1 y el otro brazo está en B. Y de C2 está en A y en B. Están unidos entre A y B. Esto sigue siendo A, esto sigue siendo A. Así que todos están en paralelo. Y esto es B y esto es B. Y es así como uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Sí? Algunas parejas se admiten, dice su compañero. Bueno, depende también, ¿no? Pero en la ley física hay una regla, ¿no? En paralelo sí hay más, pero en serie solo dos, ¿no? Entonces, bueno, y aquí
claro, como dice su compañera, efectivamente C3 y C4, C3 está unido por, y C4 está unido por D y por B, así que están en paralelo. Esto de acá. Vamos a anotarlo a un costado. Vamos a checar nuestra imagen, ya tenemos claridad. Vamos a movernos hacia nuestra derecha para poder trabajar. Entonces, ya, efectivamente vamos a tener que usar más espacio. Entonces vamos a decir, en paralelo, C3 y C4. Es decir, que están, vamos a hacerlo así rapidísimo, C3 y aquí estaba C4, ¿no? C4. Entonces, perdón, C4. Y cuando están en paralelo, vamos a ponerle la capacidad equivalente de este conjunto, vamos a ponerle capacidad equivalente 1, es la suma de C3 más C4. ¿Cuánto valía C3 y cuánto valía C4? A ver. C3 y C4 valen 10 microfaradios cada uno, así que vamos a tener 10 más 10, 20 microfaradios. Así que este de acá, se está convirtiendo en un solo sistema, en un solo condensador, cuya capacidad es la capacidad equivalente 1. Entonces, para recordar, los puntos aquí eran, ¿qué punto era este? Este era B y este era D. Esos puntos se mantienen aquí, D y B. Y volvemos a nuestro sistema. Entonces, en nuestro sistema C3 y C4 han desaparecido y se ha fusionado para formar uno de una capacidad equivalente 1. Entonces, lo vamos a dibujar aquí rápidamente. Poner acá nuestra fuente. Así, ¿no? A ver, si mal no recuerdo. Ya. Entonces, aquí abajo. Aquí, en vez de C3 y C4, solo queda uno de capacidad equivalente 1, ¿no? Y todo lo demás sigue igual. Ya, 1, 2, ya. Entonces tenemos y otro condensador, este no se ha tocado. Y este tampoco se ha tocado. Aquí hay otro. Vamos a unirlo con nuestras líneas. Hay que volver a construir la figura, ¿no? Y a ver, ¿qué me ha faltado? C5 y C6, correcto. Entonces, vamos a dibujarlos. ¿Sí? Y este está por acá, ¿no? ¿Sí? Agrandando un poco la imagen. Un borradorcito. Esto me falta. Están estos dos condensadores acá. Tiene que ir así, ¿no? Entonces mi fuente de 6 voltios. Nos está quedando C1, C2, C5 y C6. Entonces, nuestro sistema ha quedado C1, C2, C5 y C6, ¿no? Entre los puntos, punto A, es el punto, vamos a agrandar la imagen, punto B, sigue siendo B, B. Este era D, ¿no es cierto? Este punto debe ser B. Perdón, B, acá.
Ya. Entonces, nuestro sistema ha pasado, al analizarse esto, ha migrado a esta posición. ¿Correcto? Nuevamente, entonces, analizamos el sistema que queda. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que ven ustedes? Serie, paralelo. Ahí está obvio, ¿no? Ahí en que esté en serie. ¿No? C2 y C equivalente están en serie porque ya no hay una unión, ¿no? Si se fijan, al haberse fusionado, C3 y C4 desaparecen, se juntan todos y queda solo C2 con el equivalente de ese C3 y C4. Así que estos de aquí están en serie, enseriados se le dice, ¿no? Serie. En serie. Así que vamos a usar esta misma figura para escribir aquí a un costado, ¿no? En serie. C2 y C equivalente 1. C equivalente 1. Entonces, como hay la nueva capacidad de equivalente, que vamos a llamar la C equivalente 2, le dijimos que es la sumatoria inversa de 1 sobre C2 más 1 sobre C equivalente 1 a la menos 1. Reemplazando, tenemos que la capacidad equivalente 2 es igual a 1. ¿Cuánto vale C2? Explicamos un poco nuestra figura. C2 vale 5 microfaradios. ¿Sí? C2 vale 5 microfaradios. Entonces vamos a hacer 1 sobre 5 microfaradios. Y la capacidad equivalente era 20, ¿no? 1 sobre 20 a la menos 1. Calculadora, ¿cuánto nos da aquí? ¿Cuánto nos da? Esto es a la menos 1. Un cuarto, 0,44. Un cuarto a la menos 1 sería 4, ¿no? ¿Estamos ahí bien? 4 microfaradios. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? A ver. Sí, licenciado. 4, claro, invertido 4. Entonces, se fusionan y nuestro sistema, vamos a movernos, vamos a bajar en todo caso. Nuestro sistema se va reduciendo, ¿ya? ¿Cierto? Donde tenemos ahora, vamos a graficar otra vez, algo más simple. Y voy a usar acá nuestro borrador. Entonces tenemos nuestra fuente, la fuente, es un condensador. Este es nuestro condensador equivalente 2, C5 y C6. ¿Cierto? C5, C6. Esta es nuestra capacidad equivalente 2 de C1. ¿Qué ven ahora? El punto A, Paralelo. paralelo, ¿no? Parecido al primer gráfico, ¿no? Perdón, este era C, ¿no? Esto era B. Y este es el mismo C. Y este es el mismo B. Así que sí están en paralelo, ¿no? Están unidos entre C y B. Es en paralelo. Paralelo decimos. En paralelo. Paralelo tenemos que la nueva capacidad equivalente 3, debe ser igual a C equivalente 2
más C5. La capacidad equivalente 2 me ha dado 4. ¿Y C5 cuánto es? C5 es 6 microfaradios. Estamos viendo la gráfica, sí, ¿no? C5 es 6 microfaradios. Entonces, aquí capacidad equivalente 2 es 4, el otro es 6, nos da 10 microfaradios. Entonces, seguimos fusionando, ¿no? Donde vamos aquí en nuestro mapa, vamos a pasarnos por arriba. Ya, y vamos a continuar acá. Y nuestro sistema, se reduce según C6 y capacidad equivalente. Vamos a escribirlo. Es así. A ver cómo nos queda. Ya desaparece esto de acá y solo quedan 2 condensadores y uno. Ya, listo. Nos va a quedar así, ¿no? Nos va a quedar es nuestra fuente, un condensador, 2, y aquí que tenemos nuestra fuente, ¿no? Un condensador es este es el otro condensador y el tercero. Entonces tenemos, este es C equivalente 3, este es C6, no me acuerdo cuál era el otro, C1, correcto, C1. Entonces, vamos a ponernos acá. Este de aquí es C1, así que C1 y C equivalente 3 están en paralelo, perdón, en serie, ¿no? Entonces decimos, la capacidad equivalente 4 es una sumatoria inversa de 1 sobre C1 más 1 sobre capacidad equivalente 3 a la menos 1. Es decir, 1 sobre, ¿cuánto es C1? ¿Cuánto es C1? C1 es 10, correcto. C1 es 10. Me estoy enredando un poco. 1 sobre 10 más 1 sobre la capacidad equivalente, que nos salió también 10, ¿no? 10, correcto. 10, un décimo más un décimo, 2 décimos invertido, 10 sobre 2, ¿no es cierto? 10 sobre 2 es 5, ¿no? Microfaradios. ¿Sí? Entonces, esta es la capacidad equivalente 4. Finalmente, nos va a quedar, bueno, todavía no finalmente, nos falta un detalle, ¿no? A ver, queda así. Quedan 2 líneas. Borrada por acá. Nuestra fuente, capacidad y capacidad. Tendremos nuestros fuente aquí. Condensador, capacidad equivalente. Y esto es C6, perdón. C6. Esta es la capacidad equivalente 4. Y están en paralelo. ¿Listo? Entonces, la capacidad equivalente 5, que es la final,
como están en paralelo, solo se suma, ¿no? Capacidad equivalente 4 más capacidad 6. La capacidad 6, ¿cuánto es? Veo ahí. 6 es 15 microfaradios, correcto. La capacidad 6 es 15 microfaradios. Entonces aquí tenemos 5 más 15, tenemos que nuestra capacidad equivalente final, que es equivalente 5, es 20 microfaradios. Esta es nuestra primera respuesta. Nuestra primera respuesta, ejercicio. Respuesta A. ¿Ya? Respuesta A. Parte B. Hallar la carga de cada condensador. Para esto vamos a hacer uso de nuestra definición de capacidad. La capacidad es igual a la carga Q sobre el voltaje o diferencia de potencial. Vale decir, ¿ya? Vale decir que nuestro condensador de cada uno de nuestros condensadores, mejor dicho, hay que identificar, por ejemplo, entre sus extremos, cuál es el voltaje que tiene. Por ejemplo, si este punto es A y este punto es B, necesito el voltaje AB o la diferencia de potencial. ¿Ya? ¿No? Es lo mismo, voltaje o diferencia de potencial. Luego, cada condensador, bueno, como el símbolo es de placa, cada uno almacena Q en cada placa. Bueno, uno es más Q y otro es menos Q, cuya relación se mantiene como se ve en la figura. Y esta es la capacidad. Hay una relación, entonces necesitamos averiguar eso. Algunos detalles que nos van a servir de mucha utilidad. Decíamos en la teoría que en serie, las cargas son iguales. Son iguales. Y los voltajes o las diferencias de potencial, los voltajes se suman. ¿Ya? Y en paralelo, ocurre algo a la inversa. Los voltajes son iguales o diferencias de potencial es lo mismo, ¿no? Son iguales. Y las cargas se suman. ¿Correcto? Entonces, con esta lógica de serie y paralelo, hay que averiguar cuál es principalmente el voltaje en cada condensador. Esta idea de los puntos nombrados con letras nos va a servir de mucha ayuda. Vamos a bajar nuestra imagen. Y por supuesto, estas grafiquitas que hemos hecho también nos van a servir de ayuda extra. Por ejemplo, vamos a nombrarlas acá. Vamos a nombrarlas un poquito acá. Hay que trabajar aquí con un orden, relativo orden, porque si no, va. Esta va a ser nuestra figura 1. Ya. Esto no, esto es una teoría. Vamos a nombrar cada figura. ¿Ya? Esta de acá va a ser nuestra figura 2. Ya digamos aquí, esta de acá es nuestra figura 3. ¿Ya? Para no perdernos. Este ejercicio que he escogido es figura 4.
Es un ejercicio a nivel intermedio, ¿no? No es tan cortito. Figura 4, tenemos aquí. Figura 5. Figura 6. Y por último, nuestra figura 7. Cada figura nos va a servir de mucha utilidad. Explico. Hay que conocer, hay que empezar por un dato conocido. Y el único dato conocido lo tenemos acá. Ya hemos puesto nombre a todos los puntos. Se dicen nodos. La batería de 6 voltios. 6 voltios me indica que la diferencia de potencial entre sus extremos es de 6 voltios. Así que el voltaje AB es 6 voltios. ¿Está bien? Voltaje AB es 6 voltios. ¿Sí? Entonces nos vamos a la última figura, la figura 7, y la nombramos. Recordamos, acá nos pone con rojo. Entre los extremos de la batería, este era A y este era B. Significa que la capacidad equivalente también está en los mismos extremos, entre A y B. ¿Correcto? Quiere decir que el voltaje de la capacidad equivalente 5, vamos a ponerle 5 para que no se nos pierda la idea, era 5, el voltaje de la capacidad equivalente 5 es 6 voltios. ¿Queda claro? Ya que, repito, ya que el voltaje de la pila es 6 voltios y está entre los extremos A y B, y el brazo A toma uno de los brazos del condensador y el brazo B toma el otro brazo del condensador, quiere decir que en paralelo, como dijimos, los voltajes son iguales. Como la fuente está en paralelo con esta capacidad equivalente 5, entonces tienen el mismo voltaje. ¿Correcto? Entonces vamos a deducir desde ahí nuestra lógica. Entonces, a ver, vamos a reducir un poco esta imagen. Esta idea queda clara. Ya, vamos a irla mandando. Es teoría, por supuesto. Ya. Entonces, decimos, no podemos vamos a trazar una línea y nos vamos a ir. A ver si lo podemos poner, creo que lo podemos poner aquí al costado para guiarnos acá. Una línea en rojo. No voy a escribir sobre los mismos valores porque si no vamos a perder. A ver, una línea aquí en rojo. Entonces decimos, vamos por acá. Y vamos a ir acá. ¿Ya? Aquí que estamos cerca de la figura 7. Entonces vamos a decir me está siguiendo de la figura 7, el voltaje AB es igual al voltaje de la capacidad equivalente 5, ¿no es cierto? Porque están en paralelo. Eso lo hemos visto en la figura. Así que, como están en paralelo, el voltaje de la capacidad equivalente 5 es igual a 6 voltios. Si de la capacidad equivalente 5 tengo su voltaje y tengo su capacidad en sí, porque sé que vale 20, utilizo nuestra fórmula. Ya tengo capacidad, tengo voltaje, voy a hallar carga. ¿Correcto? Entonces decimos, ¿no? Entonces, ¿no? La capacidad equivalente, voy a ponerlo aquí paso por paso, es igual a la carga, vamos a ponerle Q5 ya, lo mismo,
sobre su voltaje de la capacidad equivalente 5. Quiere decir que, despejando, la carga 5 de la capacidad equivalente 5 es igual al producto. La capacidad equivalente 5 eran, ¿cuánto? 20, ¿no? 20 microfaradios por, pasa multiplicando, el voltaje que es 6 voltios. ¿Correcto? Hay que recordar que faradio, recuerda esta relación, ¿bien? Lo voy a poner en rojo. Si esto es faradios, esto es coulomb, y esto es voltio, entonces faradios es a coulomb sobre voltio, o mejor dicho, o también coulombs, es igual a faradio por voltio. ¿Listo? Entonces, faradio por voltio, el micro se mantiene. 20 por 6, ¿cuánto nos da? 120 micro se mantiene. Faradio por voltio, coulomb. ¿Recuerdan la carga? Coulomb. Esta es la carga 5. ¿Ya? Tenemos una respuesta. Carga 5. Y el voltaje 5, por supuesto. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Y por qué hemos empezado con el último? Bueno, es que del último teníamos datos del voltaje de la fuente. Y ya que estaban en paralelos, iba a funcionar. Vamos a borrar esto de aquí, me nos queda claro. Ahora vamos hacia abajo. Ahora hay que avanzar en la figura. Ya vimos la figura 7. Si regresamos a la figura 6, veamos la figura 6, ¿ya? Vamos a anotar sus nodos o sus nudos. Este de acá es, vamos a poner, estos tres de acá son el mismo, ¿no? Todos son B, B, B. Todos estos son A y A. ¿Sí? Entonces, observen que la capacidad equivalente 4 también recibe 6 voltios porque está en paralelo y la capacidad 6 también. Entonces de ahí podemos obtener otra nueva información. Ojo, estas no son respuestas porque no, lo que quiero hallar es las cargas de los condensadores, pero estas son las capacidades equivalentes, no son respuestas exactamente, son datos para determinar. Entonces vamos a hablar, vamos al otro y decimos de la figura 6, vemos que el voltaje AB también es igual al voltaje de la capacidad equivalente 4 y es igual al voltaje de la capacidad 6. Esta sí nos interesa, que es 6 voltios. 6 voltios. Esta nos interesa y esta también, por supuesto, para seguir en la cadena. Entonces, la capacidad 6. Entonces, para la capacidad 6, esto es lo que sí pedimos, la carga de la capacidad 6, igual que hemos hecho acá, debe ser igual a la capacidad 6 por el voltaje de ese 6, ¿no es cierto? C por B, ¿no? Es decir, la capacidad equivalente 6, ¿cuál era? ¿Cuánto valía la capacidad equivalente 6? 15 microfaradios. Entonces, 15 microfaradios por el voltaje BC6, que es 6 voltios. Entonces obtenemos ahora sí una primera respuesta. La carga del condensador 6 es este producto. ¿Cuánto sería? 6 por 5, 30, y 3, 6 por 1, 6, 7, 8, 90 microcoulombs. Esta sí es la respuesta. Porque estamos dando la carga. Esta
Estamos hallando el voltaje de la capacidad 6. Respuesta. Bueno, pide hallar la carga, ¿no? Los voltajes obviamente se tienen que hallar, ¿no? Más o menos intuyen qué es lo que sigue. Hay que seguir haciendo todo este proceso, uno por uno. Avanzo en mi figura de la figura. Debe ser la figura 5. Figura 5. Este ejercicio está bueno. Los demás, bueno, no se preocupen, en su práctica son más sencillos que lo que estamos dejando aquí. Aquí he querido en un solo ejercicio compilar varias cosas. A ver, vamos a la figura 5 y me fijo qué relaciones hay. Obviamente los voltajes, ¿no? Miren, aquí están, este es el nodo B, aquí es B, todavía es B, este es el A, este es A, este es, perdón, A. Este nodo de aquí era ABC, ¿no? C. Ya resolví este de acá, el C6. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, necesito resolver C1 y capacidad equivalente 3. ¿Correcto? Nodo y capacidad equivalente 3. ¿Cómo lo hago? Y me dice, ¿qué debo hacer ahí? ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Entre estos dos están en serie. En serie, las cargas son iguales. En serie, las cargas son iguales y los voltajes se suman. O sea, acá hay un voltaje AC más un voltaje CB. Se suman porque va a dar AB. Pero acá hay en serie. En la figura 5, C1 y C equivalente 5 tienen la misma carga. ¿Ya? Vamos a anotar ese dato. ¿Ya? C1, vamos a poner en azul. C1 y C equivalente 3 tienen la misma carga. La misma carga. ¿Por qué? Porque están en serie, por supuesto. O sea, vamos a poner Q de C1 es igual a Q de C equivalente 3. ¿Y cuál es esa carga? ¿Y me puede decir cuál es esa carga? ¿Mm? O sea, a ver, desde atrás, si esta era una carga Q1 y Q equivalente 3, para reducir esto y poner Q equivalente 4, qué valor de Q le pondría Q equivalente 4? La misma, porque en serie las cargas son iguales. Esta carga y esta carga son iguales y la respuesta es la misma. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque de estas dos series salió esta. No se sumaron porque en serie las cargas no se suman. En serie las cargas son iguales. Entonces, ahí me falta el siguiente dato. Espero que me estén entendiendo bien. QC1, QC3 son iguales. ¿Y son iguales a quién? A la QCE4. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Queda duda ahí? C1 y C3 son en serie, son la misma carga y la respuesta no se suma, sino es la misma. A la Q. C1 y C3 dieron CE4, así que tienen la misma carga. ¿Y cuál es la carga de CE4? La carga, bueno, C6 es 90. ¿Y cuál es la carga de CE4? No la hemos hallado. ¿Ah?
La carga, no el voltaje, ¿no? O sea, o la capacidad. Ah, C4, ¿cómo lo puedo hallar? Por supuesto, aplicando la fórmula, ¿no? Sería, o sea, la QC4 sería igual a CE4, carga, por su voltaje. Voltaje CE4, ¿no? CE4. Oh, perdón, acá hay que... SEC, equivalente, ¿no? Equivalentes. Equivalente 4 por voltaje del C equivalente 4, ¿no? Usando esta misma fórmula. Entonces, la carga de C equivalente 4, ¿cuánto era? Eso sí. Capacidad equivalente 4, 5. La 4 está acá, 5. 5 microfaradios. Entonces anotamos 5 microfaradios por el voltaje de C4, si está claro, son 6 voltios. ¿No? 6 por 5, 30 microcoulombs, que es la carga de C, carga equivalente 3, y la carga de la capacidad del capacitor 1. Licenciado, ¿también se pudo restar el 120 con el 90? O bueno, ya que la carga de equivalente 4 iba más, la carga de C6 iba a dar 120, ¿no? A ver, reducimos, creo que sí, a ver, vamos a darle, porque en paralelo, acá, ¿no? En paralelo las cargas sí se suman, ¿no es cierto? O sea, si todo esto daba 120, ¿no? El C4 daba 120, claro, tienes razón. Si todo esto daba 120 coulombs, esos 120 deben estar repartidos entre este y este. Y C6 me dio, por supuesto, 90, ¿no? De los 120. Por lo tanto, para C4 quedaba la carga de 30, pues no, 30 más 90 es 120, correcto, ¿no? 30, entonces vamos a anotarlo eso porque también se pudo hacer desde esa perspectiva, ¿ya? Está muy bien la deducción. Recordar, ¿ya? Que la carga, ¿dónde está la figura? Ya me estoy perdiendo. La figura, es decir, C5, ¿no? La carga de C5 es igual a la carga de C4 más C porque están en paralelo, ¿ya? Que la carga de la capacidad equivalente 5 resultaba de la suma de la carga de C6 más la carga equivalente 4, ¿no? Y eso, por supuesto, si esto era 120 microcoulombs y C6 me dio 90, ¿no? Microcoulombs, claro. La carga de la capacidad equivalente 4. ¿Es 4 o me estoy perdiendo acá? Sí, porque C equivalente 5 es 120, C6 es 90, y la capacidad de la carga de la capacidad equivalente 4 sería, por lo tanto, 30, ¿no? La carga de la capacidad equivalente 4 sería 30. ¿A eso te referías? Sí, licenciado. Entonces, aquí tenemos nuestro nodo A, nuestro nodo B. Aquí está el punto C. Aquí está nuestra capacidad C1 y nuestra capacidad CE3. Equivalente 3. Y esta está C1. ¿Verificamos? Sí, ¿no? C3, C1. Sí, correcto. Entonces, yo sé que el voltaje, si el voltaje entre A y B es 6 voltios,
y están en serie, el voltaje AB es igual a la suma del voltaje AC más el voltaje CB. O sea, vamos a ponerle en otro color. Este voltaje más este me debe dar 6 voltios, ¿correcto? Necesito hallar un voltaje. El voltaje AC es el que vamos a hallar. Porque el voltaje, ¿dónde vamos a decir? ¿Dónde? El voltaje AC es la del capacitor 1. Recuerden que la capacidad es carga sobre voltaje. Entonces el voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. Si AC es el de la capacidad 1, y la carga es la carga de C1. Esos dos datos los tengo, los he hallado hace un rato. 30 microfaradios, ¿no? 30 microfaradios y la capacidad 1 en sí también la tengo. Entonces vamos a reemplazar acá BAC es 30, perdón, microcoulombs, ¿no? Microcoulombs sobre la capacidad 1, con nuestra capacidad 1, 10, ¿no? La capacidad 1 es 10 microfaradios. Simplificamos, micros se van, ¿no? Y nos queda coulomb sobre faradio, 3 entre 1, esto es 3 voltios. Si es 3 voltios BAC, entonces BCB son los otros 3 voltios, porque todo suma 6. BCB es entonces 3 voltios. 3 voltios. ¿Listo? Ya tengo la capacidad CB que me va a ayudar a desarrollar la capacidad equivalente 3. ¿No es cierto? Esa capacidad equivalente en la figura 5. No, ya no. Vamos a la figura 4. Vamos a poder tener esta parte de acá. C1, perdón, capacidad equivalente 2 y C5. Correcto. Aquí hay que hacer unas grafiquitas, por supuesto, para no perdernos. Tenemos acá, ¿no? Ya se nos va a ir la hora. A ver, vamos a poner un ratito. Entonces, vamos a fijarnos en la figura, habíamos dicho, en la figura 4. Notamos ahí. De la figura 4. ¿Qué es lo que vemos en la figura 4? Vemos, vamos a ponerlo así, o más delgado. Básicamente esto. Esta parte de acá de nuestro sistema. Tenemos dos aquí. Que son nuestros condensadores. Condensadores aquí. ¿Cuáles son estos de acá? Si se fijan en la figura, aquí la figura 4, entre los bornes C y B, CE2 y C5. CE2 y C5, ¿no? Capacidad equivalente 2 y C5. Entre los bornes o entre los extremos B y C. Como ya tengo BCB, que es 3 voltios, C y B, que es 3 voltios, puedo hallar estos valores. BCB, 3 voltios, este dato es importantísimo. Por ejemplo, la carga de la capacidad 5
usando la fórmula, es igual a la capacidad 5, el condensador 5, sobre su voltaje. No, por el voltaje, perdón. Por el voltaje. Es el voltaje CB. CB. Entonces, vamos a agrandar nuestra imagen acá. ¿Sí? Capacidad por voltaje. Y anotamos aquí. Capacidad 5. ¿Cuánto era nuestra capacidad 5? 6. 6. No, nuestro condensador 5. Correcto, 6 microfaradios, ¿no? 6 microfaradios. Así que lo vamos a anotar. 6 microfaradios por el voltaje CB, que es 3 voltios. Esto me va a dar 18 microcoulombs, que es la carga del condensador 5. Y esta es otra respuesta. Tenemos otra respuesta. Ya se hace un poco más sencillo el proceso, ¿no? Respuesta. Y por supuesto su voltaje es CB, ¿no? Ah, el voltaje CB también es de respuesta, ¿no? Su voltaje y su carga, correcto. ¿Listo? Ahora, vamos a la capacidad equivalente 2, que necesitamos su carga para ver o averiguar qué es lo que sucede a continuación. La carga de la capacidad equivalente 2 deberá ser, ¿cuál es nuestra capacidad equivalente 2? Acá. Capacidad equivalente 2 es 4, ¿no? 12. Sería 4, ¿no? Sí, entonces, correcto. Entonces tenemos, este es 4 microfaradios por 3 voltios, correcto, es 12 voltios. Perdón, 12 microcoulombs. Nos sirve ese dato. Finalmente estamos a la figura 4, vamos a, casi finalmente, perdón. Vamos a regresar a una figura anterior. Figura 3. Vamos a la figura 3, casi, ¿no? Bueno, C2. Estamos regresando al tema en serie. En serie. Aquí me había equivocado, estos no son B, sino son C. En serie. Entonces, estamos hablando de C2 y C equivalente 1. Que están entre los bornes o entre los terminales C y B. C2 y C equivalente 1 que están en serie. Vamos por ahí. ¿No? Línea de división. Entonces, de la figura 3 tenemos los condensadores, ¿no? Que están entre los terminales. Acá están mis dos condensadores. Y están entre terminales C, este es B, ¿no? CB tenemos y este es el terminal D que aparece. Este condensador de aquí es C2, creo. A ver. Condensador es C2 y el otro es una capacidad equivalente. Acá está, ¿no? Capacidad equivalente 1. Entonces, aquí, capacidad equivalente 1.
Bueno, como están en serie, sus cargas son iguales. Eso que dije hace un instante, ¿no? La carga de C2 y la carga de la capacidad equivalente 1 son iguales porque están en serie y deben ser iguales a la carga total. ¿Cuál es la carga total de C equivalente 12. 12, ¿no es cierto? Porque daba C equivalente 12. C1, perdón, claro. Y es igual a la carga total C equivalente 2. Claro, porque esta carga y esta carga daban esta de acá. Son iguales. Entonces, ese es el dato que estamos tomando, 12 microcoulombs. Por lo tanto, hallamos sus voltajes. El voltaje de C2, sí, el voltaje creo, ¿no? A ver. Claro, acá antes de avanzar acá ya tenemos otra respuesta, pues, por supuesto, ¿no? Tenemos la carga C2, ¿no? Es 12 voltios. O 12 microcoulombs, perdón. Es otra respuesta. Ya, y bueno, falta su voltaje. Sería el voltaje CD, de donde sacamos esto. Bueno, ya que la capacidad es carga sobre voltaje, entonces el voltaje es igual a la carga sobre capacidad. Como es CD, la carga de C2 sobre la capacidad, C2 misma, ¿no? Entonces esto es la carga de C2, es 12 microcoulombs sobre la capacidad 2, que es 5. 5 microfaradios. ¿Listo? 5 microfaradios. 5 microfaradios. Se simplifica acá. 2.4. 2.4 voltios. Quiere decir, a ver, el voltaje CB era 3. De los 2.4 hay que sacar el voltaje que falta, ¿no? Y decimos que el BD es igual a BCB menos, ¿no? Todo este voltaje menos BCD, ¿no? Es decir, CB es 3 voltios menos 2,4 voltios que acabamos de hallar. El voltaje entre B y D sería 0,6, ¿no? 0,6 voltios. Por cierto, ya teníamos la respuesta del voltaje, BCD, ¿no? Es otra respuesta. Estamos en la última parte, la capacidad equivalente 1. Vamos a reducir nuestra última línea. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a trabajar nuestra figura 2, nuestra primera simplificación. Acá. La 2 acá. Para la capacidad equivalente 1 entre B y D, C3 y C4. C3 y C4. ¿No? La figura 2. Entonces, aquí estaban en paralelo, ¿no? De la figura de la figura 2
tenemos así. Tenemos nuestros condensadores. 1, C2 y C4, ¿no? C2, C4, de los cuales me salió la capacidad equivalente 1. Además, este nodo de abajo sabemos que es B. Y este era D, ¿no? Licenciado, es C3 y C4. Perdón, C3 y C4. Correcto, C2 ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, aquí C3 y C4, de donde salió la capacidad equivalente. BCD ya lo tenemos. BCD es 2,4 y BD es 0,6, es el que tengo aquí. El voltaje BD es 0,6 voltios. ¿Listo? Con ese voltaje ya creo que podemos hallar cada una de las cargas, ¿no? La carga del capacitor 3, ¿no es cierto? Debe ser igual a la capacidad 3 por el voltaje BD. Es decir, ¿cuánto es la capacidad 3? A ver. 10. C3 y C4 son 10, correcto. Estamos al final. Ahora sí. 10 microfaradios por 0,6 voltios. Y para la carga del capacitor 4, igual C4 por BD, que también es lo mismo, ¿no? Porque también es 10 microfaradios por 0,6 voltios. Ambos, carga del capacitor 3 y la carga del capacitor son iguales. Claro, da la casualidad de que son iguales porque tienen ambos la misma capacidad, 10 y 10. Entonces, 10 por 0,6 es 60 microcoulombs. Y, jóvenes, finalmente, esta es nuestra última respuesta. Bastaría simplemente... Sería 6. Ah, perdón, 6, ¿no? Tienes razón, estoy hablando mal. Perdón, esto es 6,0 microcoulombs. ¿Listo? 6,0 microcoulombs. La pregunta B me decía la carga de cada condensador y la pregunta C, la tensión aplicada a cada uno de ellos, o sea, los voltajes. O sea, el voltaje de C1, C2, C3, C4, ¿no? Entonces, basta con o reordenar toda nuestra respuesta, ¿no? ¿Correcto? Basta con reordenar toda nuestra respuesta, ¿no? Por condensadores, por ejemplo, para C1, C2, C3, C4, C5, C6, perdón, C6, ¿no? A cada uno calculamos su, vamos a calcularle primero su voltaje o su tensión, su carga, ¿no? Cada caso. Entonces, básicamente nos va a quedar una tabla donde toda esta información será
organizada y poder mostrar nuestra respuesta adecuadamente, ¿no? Sí, a ver, carga C3, C4, 6 microcoulombs. Ese es C3, A. Vamos a ponerlo. 6,0 microcoulombs. 6,0 microcoulombs. Su voltaje es BD, que es 0,6 voltios. Y para C4 también 0,6 voltios. Teníamos de C2, 12 y 2,4. C2, 12 y 2,4. O sea, 12 microcoulombs y 2,4 voltios. Para C2, ¿alguna otra respuesta? Tenemos C5, 18 y 3. 18 y 3 voltios. ¿Correcto? 18 microcoulombs, 3 voltios. ¿Qué más está? Acá, vamos abajo. C6, 90. C6, 90 y 6 voltios. C6, 90 microcoulombs, 6 voltios. Y ahí mismo estaba C1, ¿no? C1 es 30 y 6 voltios, ¿no? C1 es 30. ¿Y cuál es el voltaje de C1? A ver, ahí sí no me he fijado. No, C1 es AC. C1 es 30 y su voltaje es AC. ¿Dónde está el voltaje AC? 3 voltios. 30 y 3 voltios. Acá, 30 y 3 voltios. ¿Correcto? Porque C1 está entre AC. ¿Dónde está? ¿Sí? C1 en la gráfica está en AC. Entre AC, el voltaje AC. Me perdí. El voltaje AC es 3 voltios. Correcto. ¿Listo? Muy bien. Este es nuestro ejercicio.